Buenos días. Muchas gracias a todos ustedes. Moltes gràcies per la seva presència en nombre molt important avui a aquest costat de la pantalla. Moltes gràcies per la seva assistència aquest matí a una interessantíssima jornada organitzada per la CABRE de la mà de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears. Com faig sempre que cometo la gosadia de parlar català, els demano excuses pels meus defectes, però m'atreveixo a fer-ho malgrat tot. Moltes gràcies, doncs, a l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears, a la Federació i, lògicament, agraïment molt vehement a don Joan Torres, president d'ambdues institucions. Arribo fins aquí per no seguir maltractant la llengua y paso al castellano amb el seu permiso. Muchas gracias, les decía, perdónenme, intento siempre que voy a dirigirme a un público catalano parlante, intento hacerlo y por eso les he pedido disculpas porque sé que son muchos los defectos, pero lo intento a pesar de todo. Gracias, digo, Joan, particularmente a las dos instituciones que presides y a todos los asistentes que en número muy importante se han inscrito en esta jornada. En una jornada que organiza Lefebvre de la mano de la asociación y de la federación y que cuenta pues con el apoyo incansable, vehemente y técnicamente potente de Ideo Legal, de Javier Martín, de Jesús Rodríguez, de todos los compañeros del despacho Ideo Legal, que bueno, vamos a intentar que la jornada sea ágil, dinámica, sobre una materia y una cuestión en la que esta misma semana Lefebvre ha tenido, en la misma pantalla en que yo les estoy percibiendo a ustedes, ahora a Joan, a Javier, a Juan Manuel, teníamos al director general de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y yo diría que a media agencia tributaria, en una jornada que fue muy intensa, muy densa, pero creo que interesantísima sobre fraude, el proyecto de ley de fraude fiscal, que, si me permiten la expresión, se nos viene encima. En todo este contexto de normativa que llega, regulación fiscal, que por definición casi siempre es polémica y conflictiva, pues la jornada de hoy, la jornada que organiza la Asociación y la Federación de Técnicos Tributarios de Cataluña y Baleares con Lefebvre, pues vamos a intentar abordar algunas de las cuestiones, no sé si más polémicas, más interesantes. En cualquier caso, estoy seguro de que el atractivo de la misma estará garantizado. Yo no les entretengo más, no robo más tiempo y cedo la palabra gustoso a Joan Torres para que, por favor, Joan, inaugures desde el punto de vista de la asociación de la institución y con alguna pincelada técnica, si tienes a bien, pues la jornada que va a discurrir a partir de ahora. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. I, bueno, i moltes gràcies a tothom d'assistir en aquestes jornades. Jo parlaré en castellà, bueno, perquè hi ha molts de ponents també que són d'habla castellana i així ens entendrem tots millor, ¿no? En primer lloc, quería agradecer, ¿no?, a Lefebvre por organizar estas jornadas, ya que es quizás la editorial que más está al día, no quiero decir tampoco en temas normativos, que eso es indudable, sino que más quizás está para la labor hacia nosotros, hacia los profesionales, viendo todas las inquietudes que tenemos, todas las responsabilidades, como también todos los temas que se tratarán hoy, y la verdad es que se agradece que tengamos siempre un respaldo y de una editorial de estas características hacia nosotros, ¿no? Se ha organizado estas jornadas. Primero, en la primera ponencia, como veis, es del modelo 349, ha habido unas modificaciones importantes a partir de este año debido a la transposición de la directiva del 2018, la 1910, que ya no se podían presentar anualmente, sino mensual o trimestral. Hay la declaración del vendedor de ventas de bienes en consigna. Bueno, hay unas modificaciones y por eso se ha pretendido
poner al día porque es una de las inquietudes que ahora mismo nos van a... Sí, que tenemos los profesionales, por lo tanto se ha querido introducir en estas jornadas el modelo 349. La segunda parte es de algo, creo que para nosotros, los técnicos tributarios y asesores fiscales, es fundamental. Son nuestras preocupaciones, ¿no? Lo hemos dicho en multitud de ocasiones. Necesitamos certeza, necesitamos seguridad jurídica a la hora de aplicar las normas tributarias y así evitar, como el título de la siguiente ponencia, no de la primera, la segunda, que es evitar la responsabilidad tanto civil como tributaria e incluso penal, ¿no? Por lo tanto, creo que una de las inquietudes, de las preocupaciones que tenemos, ya se va a tratar en las jornadas de hoy. Y la otra es el reconocimiento hacia nuestra profesión. Claro, es una profesión que, de cierta manera, está como en un limbo y sí que se están haciendo pasos, pero aún falta bastante para recorrer y es el reconocimiento a esta profesión. Por lo tanto, las dos últimas ponencias tratarán bien de nuestra profesión. De los ponentes, evidentemente, todos son de reconocido prestigio, pero me gustaría hacer un hincapié más, bueno, Jesús Rodríguez, todos lo conocemos, que es, bueno, ha estado de director de estudios del Instituto de Estudios Fiscales, miembro en comisiones del Ministerio de Economía y Hacienda, sobre todo en la reforma de la Ley General Tributaria, del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, bueno, un entendido en la materia y socio de Olegal o de FJ Martín Abogados, ¿no? Y bueno, y es de todos conocidos y amigos. Y bueno, y que vamos a hablar de Javier Martín, ¿no? Que Javier Martín sí que todos es gran conocido nuestro, gran amigo, siempre dispuesto a colaborar. Y bueno, y aparte de su extenso currículum, expresidente del Consejo de Defensa del Contribuyente, catedrático del Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense, presidente del Consejo Regulador de Denominación de Origen de Montilla Moriles, por tercer mandato. Y bueno, ¿qué podemos decir de Javier? Todos lo conocemos y gran amigo. Y quizás no, seguro, la persona que más hace, podemos decir, para el reconocimiento de nuestra profesión. Todo lo que es el gran ideólogo, el promotor de tanto lo que se está hablando del compliance como de la certificación del asesor. Hemos dicho que es una de las preocupaciones que tenemos nosotros, los asesores y técnicos tributarios, en el reconocimiento de nuestra profesión. Pues desde luego la persona que podemos decir que más está haciendo para que se reconozca esta profesión con los medios que están disponibles, porque todos sabemos que es una profesión no regulada, pues desde luego podríamos decir que este es Javier Martín. Muchas gracias, Javier, por tu gran ayuda hacia nuestra profesión. Y ya yo creo que no tengo que extenderme más, sino que voy a dar paso a la primera ponencia del modelo 349, que va a dar un socio también y colaborador del despacho y miembro de Ideo Legal, Juan Manuel Verdut. Por lo tanto, cuando queráis, pues ya podéis empezar con las jornadas y muchas gracias a todos. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por contar con nosotros una vez más en esta jornada tan interesante. Y bueno, pues como ha dicho Joan, voy a empezar yo hablando del modelo 349, de las últimas novedades que han entrado en vigor este año. Y para ello, bueno, voy a compartir la pantalla para que podáis ver un pequeño PowerPoint. Yo, en primer lugar, voy a tratar las novedades que se han introducido este año en el modelo 349, como ya adelantaba Joan, con motivo de la entrada en vigor del Real Decreto 3/2020 de 4 de febrero, pues se han incorporado al ordenamiento interno pues las previsiones que preveía la Directiva 2018/1910 del Consejo. Y bueno, pues entre otras cosas se han incluido modificaciones en la ley y en el reglamento de IVA en relación al comercio intracomunitario y que por lo tanto
afectan al modelo 349. En concreto, las medidas que se han introducido pues han tocado, por un lado, los requisitos para la exención en las entradas intracomunitarias de bienes, regulada en el artículo 25 de la ley. Por otra parte, la venta de bienes en consigna y, finalmente, las operaciones en cadena. Nos vamos a centrar en cuanto a lo que realmente ha afectado al modelo, en cuanto a los requisitos para la exención y en cuanto a las ventas de bienes en consigna. Bueno, pues en primer lugar, en cuanto a las exenciones de entrega intracomunitaria de bienes, como ya sabemos, vamos a hablar desde el punto de vista de un proveedor establecido en el territorio de aplicación del impuesto, aquí en España. Cuando nosotros hacemos una entrega intracomunitaria de bienes, pues en base al artículo 25 ya sabemos que esa entrega está exenta. Bien, lo que ha introducido el cambio normativo ha sido que le ha dado una mayor importancia a la obligación de informar de estas operaciones en el modelo 349. Hasta ahora era una condición formal y pasa a ser una condición material, una condición sustantiva, de forma que, bueno, pues con el objeto de la lucha contra el fraude y el control, ¿no?, de este tipo de operaciones, se le da un mayor valor ahora a la obligación de informar el 349 de la operación, de forma que será obligatorio para que la Administración tributaria no pueda ir contra nosotros en el caso que hagamos una operación de este tipo y no la informemos en el 349 y nos obliguen, nos exijan ese IVA que no hemos repercutido porque no consideren la operación exenta. Va a ser obligatorio desde la entrada en vigor de este Real Decreto el 1 de marzo de 2020, por un lado, que el adquirente haya comunicado al proveedor el número de identificación que tiene a efectos de IVA, o sea, que tenga un número de IVA y esté inscrito obviamente en el BIES, ¿no? Y por otra parte, va a ser también necesario, va a ser una condición también sustantiva, que esta operación, el proveedor, la incluya en el modelo 349 del periodo que corresponda a la operación. Esto ha tenido una consecuencia y en cuanto al mayor control, y es que lo que se ha hecho es eliminarse la posibilidad que existía hasta el año pasado de presentar la declaración con carácter anual en aquellos casos en los que se realizaban pocas entregas intracomunitarias al año, ¿no? Esta posibilidad desaparece y nos quedamos ya con la posibilidad de presentación trimestral. En principio, como ya sabemos todos, la obligación de presentación del modelo 349 es mensual. Lo que pasa es que sí que seguimos teniendo la opción de, en los casos en que las entregas intracomunitarias que se hayan realizado en el trimestre que vamos a declarar o en alguno de los 4 trimestres anteriores, siempre que no hayan superado los 50.000 euros, podemos optar por la presentación trimestral del modelo. La anual desaparece y, bueno, pues la razón pues básica es que, como se quiere potenciar ese control, ¿no?, de este tipo de operaciones, pues se ha querido, obviamente, acercar el momento en el que se realiza la operación, en el que se devenga el impuesto, con el momento en el que se declara, ¿no?, y no dilatarla tanto la declaración de la operación cuando se hacía de forma anual, ¿vale? Ese es el primer punto importante en cuanto a los cambios introducidos por el Real Decreto. Y por otra parte, y en este caso sí que además afecta bastante al modelo porque se introducen nuevas claves, como ahora veremos, de declaración, está el régimen de ventas de bienes en consigna, ¿vale? Este régimen de lo que conocemos como venta de existencias de reserva o de venta de bienes en consigna, ya sabemos que son los casos en los que, pongamos que somos nosotros el proveedor, desde aquí nosotros hacemos un envío de mercancía a otro país de la Unión Europea, de otro Estado miembro, y lo que hacemos es destinarlo allí a un almacén que tenemos contratado, ya puede ser nuestro o de un tercero, y en un momento posterior es cuando se hace la venta, se materializa la venta al cliente, ¿no?, al destinatario intracomunitario de esa mercancía. ¿Qué pasaba hasta ahora? Hasta ahora lo que aquí, en base al artículo 9.3 de la Ley de IVA,
lo que se producía era una transferencia de bienes del propio proveedor, que cuando hacía el envío del material, de la mercancía, desde aquí al estado miembro que fuera, al almacén, ahí ya se producía una entrega y se producía una operación. Tenía que estar además identificado y establecido con un número de IVA en el territorio, en el estado miembro de destino, y posteriormente, cuando se producía ya la venta al comprador destinatario de ese estado miembro, se producía ya una entrega interior en ese país, ¿no? Pues bien, se ha buscado una simplificación de este tipo de operaciones a raíz de la entrada de este Real Decreto que aplica la directiva, y ahora lo que se resume todo ya es en que se va a realizar una única operación, de forma que siempre que haya un acuerdo de venta de bienes en consigna entre el proveedor y el comprador, se va a producir una única operación que va a ser una entrega intercomunitaria exenta en el estado del proveedor, estado miembro del proveedor, y una adquisición intracomunitaria en el estado miembro de llegada a cargo del cliente cuando se retire la mercancía del almacén. O sea que ahora ya enviaremos la mercancía, pero la operación solo se va a producir en el momento en el que se materialice esa entrega al cliente, al adquirente en ese estado miembro de destino. Pero para aplicar este régimen de venta de bienes en consigna es necesario cumplir una serie de requisitos, ¿no? Porque de otra manera, si no los cumplimos, la operación sería tratada como una transferencia de bienes, como se estaba haciendo hasta ahora, y habría obligación, por lo tanto, por parte del proveedor de realizar se liquidaría esa transferencia de bienes como se venía haciendo hasta ahora, y posteriormente la entrega interior en el estado de destino, ¿no? ¿Qué requisitos son los que tenemos que cumplir para aplicar este régimen de venta de bienes en consigna? Pues bien, los requisitos que se han establecido han sido que, por un lado, partimos de que el vendedor, el proveedor, no tiene que estar establecido en el estado miembro de destino. Por otra parte, el adquirente, que está en ese otro estado miembro, tiene que tener un número VAT, un número de IVA en ese estado miembro de destino, y por lo tanto estará en el BIES. En el momento en el que se inicia el transporte de los bienes hacia el estado miembro, hacia el almacén que tenemos allí, el vendedor, el proveedor, ya tiene que conocer los datos del comprador. O sea, él va a transferir la mercancía a ese estado miembro, y aunque no va a hacer la venta todavía porque lo va a consignar en ese almacén, pendiente de que ya el comprador le diga cuándo se los remite los bienes, pues sí que tiene que conocer ya los datos del comprador en el momento en el que está transmitiendo, en el que está enviando al almacén de ese otro estado miembro los bienes. Los bienes, obviamente, se van a transportar en base a un acuerdo de venta de bienes en consigna, por lo tanto, tiene que haber firmado un acuerdo entre el proveedor y el destinatario en el otro estado miembro de ese acuerdo de venta de bienes en consigna. Y luego, muy importante, y aquí es donde nos afecta al modelo 349, el vendedor tiene que incluir el envío, este envío que hace al almacén previo a la venta, lo tiene que incluir en el libro de registro de determinada operación intracomunitaria. Ya sabemos, uno de los libros registro que establece la normativa de IVA, y lo tiene que incluir también en el modelo 349 con unas claves que ahora veremos. Y finalmente, para la entrega definitiva al adquirente o al sustituto, en el caso, aquí pueden pasar dos cosas. El régimen nos exige que desde que hemos enviado los bienes a ese estado miembro, al almacén, hasta que se materialice la venta, esto se tiene que hacer dentro de un plazo de 12 meses. Si pasamos de los 12 meses, en ese momento automáticamente se produciría una transferencia de bienes al propio proveedor en el estado miembro de destino, y volveríamos a la aplicación del régimen que teníamos hasta el año pasado. Siempre que hagamos la transferencia de los bienes, la transmisión de los bienes dentro del plazo de 12 meses, aquí nos podemos encontrar con que se produzca la entrega definitiva al adquirente que estaba previsto cuando se enviaron los bienes al almacén, se produzca esa transferencia a ese adquirente, que se produzca a un sustituto, porque durante este plazo de 12 meses, pues por lo que sea, el comprador que estaba previsto, al final, pues diga que no quiere esos bienes, o surja la oportunidad con otra persona, o se negocie otra cosa. Bueno, pues dentro de ese plazo de 12 meses se puede
cambiar a ese adquirente que estaba previsto por unos sustitutos, que esto habrá que comunicarlo, o bien si el vendedor, el proveedor que ha enviado la mercancía al almacén con el objeto de la venta que tenía prevista, pues ve que no se va a materializar, también dentro de ese plazo de 12 meses podrá hacer una devolución al Estado miembro de origen, aquí a España, de la mercancía que había desplazado al almacén, ¿vale? Siempre que dentro de ese plazo de 12 meses se haga cualquiera de estas tres posibilidades, estaremos cumpliendo también con los requisitos que establece este régimen de venta de bienes en consigna, ¿vale? Por lo tanto, y de cara al modelo 349, ¿cómo nos afecta esto? Bueno, pues nos afecta en cuanto a la inclusión de unas nuevas claves, aparte de las que ya conocemos todos, la inclusión de 3 nuevas claves en el modelo en cuanto al tipo de operación que estamos realizando, ¿vale? De forma que, bueno, como aquí os podéis ver en la presentación, tenemos por un lado la primera clave, que sería la clave R, que está dedicada a las transferencias de bienes efectuadas en el marco de un acuerdo de venta de bienes en consigna, de forma que cuando yo, proveedor, hago el envío de la mercancía hacia el almacén que tengo en el otro Estado miembro, todavía sin hacerle la venta definitiva al adquirente, ese envío de esa mercancía yo lo voy a tener que incluir en el modelo 349 del periodo en el que estoy haciendo ese envío a través de esta clave R, de forma que estoy informando de ese envío que hago, ¿vale? ¿Qué pasa? En el caso de que dentro del plazo de 12 meses yo venda, pues en el momento que venda yo ya declararé esa operación intracomunitaria, esa entrega intracomunitaria, la declararé en el modelo como una operación, como una entrega intracomunitaria cualquiera, ¿no? Como cualquier otra. ¿Qué pasa si en ese plazo de 12 meses lo que hago es traerme de vuelta la mercancía porque veo que no la voy a vender dentro del plazo establecido? Pues utilizaría una clave D para hacer esa devolución de bienes desde ese otro Estado miembro, desde el almacén, otra vez de vuelta a España. Yo informaré en el modelo 349, en el momento que haga esa devolución, a través de una clave D en el modelo, ¿vale? Y finalmente, la clave C se establece para los casos en los que se produce una sustitución del destinatario de los bienes expedidos o transportados al almacén del otro Estado miembro. En los casos, como hablábamos antes, de yo, cuando he enviado de primeras la mercancía al almacén y tenía, como hemos visto, que es uno de los requisitos, tenía ya identificado a quién iba a ser el comprador, si durante este plazo de 12 meses pues hay un cambio en ese comprador y va a ser otra persona, va a ser otro empresario profesional, pues yo comunicaré en ese momento en el que se produzca esta sustitución a través del modelo 349 con la clave C, informaré del cambio del comprador que estaba previsto y del sustituto, ¿no? Del destinatario que lo va a sustituir, ¿no? Cuando informe de estas claves, obviamente, como ya habréis visto en el modelo, se nos abren una serie de casillas para que informemos, porque obviamente son datos necesarios, como ya se ha visto en los requisitos, tendremos que informar, por un lado, del número de IVA del destinatario previsto y del valor estimado de los bienes en el momento en el que estemos haciendo la expedición al almacén, y en el caso de que haya una sustitución, pues también tendremos, como veréis, una casilla para informar del NIF IVA del sustituto del destinatario final, inicial, ¿no? Del que se había previsto en un primer momento, y tendrá obviamente que haberse anotado en el libro de registro de determinadas operaciones intercomunitarias. Por lo tanto, bueno, estos son grosso modo las dos modificaciones importantes que ha introducido el Real Decreto 3/2020 en cuanto al modelo 349, y como ya decía, la más relevante, aparte de, bueno, obviamente lo del plazo, lo de la no posibilidad ya de presentación anual, la introducción de estas claves por la venta de bienes en consigna. Y bueno, pues yo en este tema paso la palabra ya a Javier Martín para que continúe con el punto de la presentación. Muchas gracias, Juanma. No sé, Antonio, si ha habido alguna consulta que le quieran formular a Juanma para esta parte de la intervención.
Pues por ahora no ha habido ninguna consulta, Javier. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues bon dia a tothom, moltes gracias a Joan y como lógicamente también a Juan Pujol, a los dos Juanes, por esa presentación y esas palabras. Bueno, como sabéis, me lleváis soportando la asociación casi 20 años y espero que sigamos viéndonos otros tantos, ¿no? Efectivamente, la jornada, bueno, pues se ha iniciado con el modelo 349. Alguien puede pensar efectivamente que tiene que ver el modelo 349 de operaciones intracomunitarias con el resto de cuestiones que vamos a analizar, pero como iremos viendo a lo largo de las sucesivas intervenciones, pues tiene que ver. Vamos a empezar con la segunda ponencia dedicada a una forma de evitar la responsabilidad civil y tributaria del asesor fiscal. Y vamos a empezar con la forma de evitar la responsabilidad tributaria, y para ello contamos con alguien que también conocéis muchísimo todos, que es Jesús, porque nos ha acompañado en bastantes de nuestras jornadas. Así que, Jesús, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Javier. Buenos días, muchísimas gracias a la asociación y a Lefebvre por permitirme esta mañana, bueno, pues compartir alguna inquietud con los profesionales que asisten hoy a esta reunión, que esperemos que las próximas puedan ser presenciales y no por esta vía virtual tan fría. Decía Javier que hablábamos ahora de las maneras de evitar la responsabilidad tributaria del asesor, y creo que para enmarcar un poco este tema es necesario que partamos de que la responsabilidad desde un punto de vista fiscal del asesor, ya sea en vía administrativa o en vía penal, procede siempre de la comisión de un ilícito por parte del contribuyente en la cual nosotros hemos tenido participación. Si se trata de un delito, pues podremos llegar a tener la condición de cómplice o de cooperador necesario, y si se trata de un ilícito administrativo, nos podrán derivar responsabilidad solidaria por el artículo 42.1 de la Ley General Tributaria. Ya sabéis que, además que de la sentencia del Tribunal Supremo del caso Messi, los asesores fiscales estamos un poco en el punto de mira de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, porque en esa sentencia, frente a la defensa que hizo el futbolista, en el sentido de yo no me enteraba de nada, esto me lo montaron los asesores fiscales, lo que responde el Tribunal Supremo es: mire usted como mínimo se tapó los ojos porque sí sabía que se estaba montando una estructura dirigida a no pagar impuestos, por lo tanto eso a usted no le exime, pero lo que no entiendo, decía el Tribunal Supremo, es cómo no están sentados en el banquillo aquí esos asesores fiscales que organizaron, idearon y orquestaron esa estructura a través de sociedades domiciliadas en Uruguay y en Belice, a la que se cedían los derechos de imagen de futbolistas. Por lo tanto, el propio Tribunal Supremo de alguna forma nos puso en el disparadero. Y ya digo, retomando con lo que decía hace unos minutos, que al final nuestra responsabilidad procede frente a la Administración Tributaria o frente a la Administración de Justicia siempre de la comisión de ilícitos más o menos graves por parte de nuestro cliente, del contribuyente. Por lo tanto, la mejor manera de evitar nuestra responsabilidad es evitar esos ilícitos en nuestros clientes. Y un buen instrumento para eso puede ser la implantación, además de ser un producto nuevo para la venta profesional, de sistemas de cumplimiento normativo en materia fiscal, lo que se denomina el compliance fiscal, que está empezando a tomar auge desde la aprobación de la norma UNE 19.602, que permite que este sistema sea certificado por un tercero independiente y, por lo tanto, que ofrece una garantía de seriedad y de cumplimiento de un estándar mínimo de calidad
frente a la administración tributaria. ¿En qué consiste la implantación de un sistema de compliance? Pues básicamente parte de una especie de, se dice, la elaboración de un mapa de riesgos, pero que no viene a ser otra cosa eso que una realización de una auditoría fiscal a la empresa que detecte cuáles son los riesgos más relevantes a los que se enfrenta y como consecuencia de ese análisis previo se establezcan medidas para mitigar ese riesgo fiscal y además para dejar documentado, que esto es relevante, que estamos haciendo todo lo posible para que esas contingencias fiscales no tengan lugar. ¿Y qué ventajas tiene hacer eso? Hombre, la fundamental es que yo creo que mejora mucho el funcionamiento del departamento fiscal de las empresas y de la propia función fiscal, porque normalmente en cualquier organización las cosas se hacen por inercia de una determinada forma y pararse a analizar si tal y como se hacen y quien las hace las está haciendo bien, siempre constituye una mejora, ¿no? En muchas ocasiones en las empresas no se sabe que desde el departamento de ventas se están efectuando operaciones y contratando con clientes que no son fiables desde el punto de vista fiscal sin exigirles una documentación mínima para poderlos dar de alta como clientes sin riesgo o como proveedores, o se está estableciendo por parte del Departamento de Personal una política retributiva que tiene un impacto fiscal negativo. Todas estas cosas que no me las estoy inventando ni sacando del laboratorio, sino que es fruto de la experiencia, de las cosas que se ven cuando uno va a las empresas a hacer este tipo de trabajo, desde luego mejoran el comportamiento fiscal de la empresa y dan mucho refuerzo al departamento de administración o financiero o en definitiva el encargado de la función fiscal. Una vez que hemos hecho eso, ¿qué tenemos como ventaja, además de que hacemos las cosas mejor? Hombre, pues nos sirve de escudo frente a una responsabilidad de la propia empresa por nuestros propios actos, digamos. Desde un punto de vista penal, ya sabéis que existe una eximente para la persona jurídica en el artículo 31 bis del Código Penal, si tiene implantado un sistema de cumplimiento normativo que sea serio, de prevención y dirigido a evitar la comisión de una serie de delitos entre los que se encuentra el delito fiscal. Y ha tenido mucho desarrollo los compliance penal, pero lo cierto es que si uno examina cuáles son los delitos que puede cometer una empresa, la mayoría de ellos solamente afectan a empresas que operan en determinados sectores o que contratan mucho con la administración pública, pero solamente hay un delito o dos, el que afecta a la seguridad social también, pero vamos, básicamente solamente hay un delito que afecta a la totalidad de las empresas de nuestro país, que es el delito contra la hacienda pública. Por lo tanto, interesa tener sistemas de protección y de exención de responsabilidad de la empresa, que eso determinará probablemente la exención de responsabilidad del asesor en materia penal, hechos con profundidad y que por expertos en materia fiscal que analicen seriamente cuáles son sus riesgos y establezcan esas medidas de mitigación de riesgo. Desde el punto de vista administrativo y frente a la agencia tributaria, cuando la cuota no supera los 120.000 o superando no hay un comportamiento, nadie aprecia que exista un comportamiento doloso, nos sirve un compliance fiscal para evitar la responsabilidad, la imposición de sanciones a la empresa y por tanto la posible derivación hacia los asesores. Mi opinión es que sí, el artículo 179.2d de la Ley General Tributaria establece una exención de responsabilidad siempre que se haya puesto la diligencia debida en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y yo creo que mejor prueba de la existencia de esa diligencia debida por parte de la empresa y su asesor es la implantación de un sistema de control del riesgo fiscal de esta naturaleza. Y también existe un principio básico que es la aplicación del principio de culpabilidad en materia sancionadora. ¿Sería bueno que se regulara expresamente de forma simétrica lo que hace el artículo 31 bis del Código Penal?
Pues desde luego, porque los funcionarios de la agencia tributaria estarán muchísimo más confortables, digamos, y más dispuestos a aplicar la eximente de responsabilidad en materia administrativa si tienen una mención expresa que si no la tienen. Pero ya digo que es simplemente la conveniencia de que eso se regule, pero no un requisito sin el cual no se puede aplicar la exención. ¿Para qué más nos sirve la implantación de un sistema de compliance a nuestros clientes? Pues para evitar la responsabilidad del órgano de administración. Un órgano de administración que hace una apuesta decidida por una política de cumplimiento de las obligaciones fiscales, difícilmente se le podrá derivar responsabilidad por aplicación del artículo 43.1a de la Ley General Tributaria de su colaboración activa o omisiva en la comisión de infracciones tributarias por parte de la sociedad. En primer lugar, habremos evitado bastante de las infracciones tributarias de la sociedad y, en segundo lugar, no se podrá decir que ese administrador o que ese órgano de administración ha colaborado ni siquiera pasivamente permitiendo la comisión de las infracciones. Y ya sabéis que en los últimos tiempos, o por lo menos esa es mi experiencia, la batalla con la agencia tributaria no se ha reducido ya solo al ámbito de la inspección, sino que hay un incremento de litigiosidad enorme, exponencialmente, que se va incrementando de manera exponencial en materia de derivaciones de responsabilidad. Y en tercer lugar, la implantación de un sistema de compliance también, y esto enlaza con lo que decía Javier del 349, ¿no? También nos va a evitar a nuestros clientes y de manera indirecta a nosotros la responsabilidad por actos que no son propios, sino que son actos de terceros. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la aplicación de la teoría del conocimiento cuando compramos a proveedores que no son solventes a efectos de cumplimiento de sus obligaciones tributarias en IVA, y eso determina que, como sabíamos o deberíamos haber sabido que no se trataba de operadores legales y que no estaban ingresando el IVA, el resultado es que nos deniegan a nosotros el derecho a la deducción. O, por ejemplo, y esto es lo que enlaza con el 349, cuando realizamos entregas intracomunitarias, sabéis que desde el 1 de enero de este año existen unas pruebas. En primer lugar, estar en posesión de un NIF IVA por parte de nuestro comprador ya no es un requisito formal, sino un requisito sustantivo de la exención de las entregas intracomunitarias, de manera que si no lo tiene no podemos probar que efectivamente era un empresario pero que había incumplido el deber de darse de alta, sino que directamente nos liquidan la operación como una entrega interior, y que además establecen una serie de documentos normalizados de prueba del transporte, que este es el elemento clave dentro de estas operaciones para poder disfrutar de la exención con tranquilidad, que si estamos en posesión de ellos, la agencia tributaria no nos lo puede discutir. Bueno, la implantación de un sistema de compliance determinará, en primer lugar, que siempre dentro de las posibilidades comerciales habremos contratado el transporte nosotros, que eso nos da un dominio de la situación. Y en segundo lugar, que dispondremos de los documentos que nos permiten acreditar ese transporte, como es la factura del transportista y el CMR firmado en destino. Responsabilidad por contratistas, posible responsabilidad en aduanas, fraude en cuanto a las mercancías en el origen. En definitiva, todas estas operaciones que me pongan a mí en riesgo como consecuencia de lo que otros sujetos hacen mal, pueden ser evitadas a través de la implantación de un sistema de compliance y de manera indirecta servirnos a nosotros como escudo frente a este tipo de derivaciones de responsabilidad que acaban finalmente en el asesor fiscal. Pero es que me atrevo a decir más, creo que casi la totalidad de los despachos profesionales terminaremos por armar sistemas, no ya de nuestros clientes, sino propios, de cumplimiento normativo en nuestra tarea de asesoramiento a nuestros clientes para evitar incurrir en este tipo
de responsabilidades. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de la DAC 6, que fue aprobada ayer en el Congreso y que nos va a obligar en los meses de enero, febrero de 2021 a declarar operaciones que tengan indicios de planificación fiscal agresiva realizadas desde julio de 2018 hasta la fecha. Saber cuándo estamos asesorando en operaciones que están siendo objeto de investigación o de estudio, o que están en el punto de mira de la Administración tributaria, nosotros mismos, mediante la implantación de estos sistemas, de saber cuáles son nuestros riesgos en el asesoramiento, creo que también es una medida que podría y debería mitigar mucho nuestra responsabilidad como profesionales, y creo que iremos hacia allí. Y aunque seamos despachos no demasiado grandes, ninguno de los que estamos aquí, nosotros tampoco lo somos, conviene tener estos escudos frente a la responsabilidad que nos puede derivar la agencia tributaria, la Administración de Justicia o, como explicará ahora Javier, nuestros propios clientes, que en ocasiones, y cuando las cosas salen mal, se convierten, permitidme la expresión coloquial, en nuestros enemigos, exigiéndonos responsabilidades desde el punto de vista civil. Y además intervenimos muchas veces en asuntos que no hay seguro de responsabilidad civil que cubra los importes que se nos pueden derivar. Así que por mi parte, y en esta primera intervención, Javier, yo casi creo que he ofrecido el marco general de la problemática y de cómo veo yo el futuro de hacia dónde van nuestras empresas y dónde vamos nosotros. Bueno, nada, muchísimas gracias, Jesús. Yo creo que el tema se ha quedado perfectamente esbozado, porque son las líneas fundamentales que en definitiva marcan lo que es la responsabilidad tributaria del asesor fiscal. Últimamente sabéis que se están utilizando muchísimo los seguros de responsabilidad civil a que se refería Jesús, y se están utilizando porque los clientes en definitiva dicen que el error se debe a una mala praxis por parte del asesor. Indiscutiblemente, tanto para evitar la responsabilidad tributaria que se ha referido Jesús, como también la responsabilidad civil del asesor, es fundamental, por tanto, que el asesor pueda demostrar que lo ha hecho bien. Eso parece que es una tontería, pero realmente es sumamente difícil si no tenemos implantado, lógicamente, un sistema de compliance como el que se ha referido Jesús. Bien, como sabéis, la relación entre un cliente y un asesor se configura como un arrendamiento de servicios del artículo 1544 del Código Civil. ¿Qué ocurre cuando, lógicamente, el asesor no cumple sus funciones, no aplica esa diligencia exigible? Pues bien, el artículo 1101 del Código Civil nos dice que quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieran en dolo, negligencia y morosidad. Bien, ¿cómo han ido interpretando nuestros tribunales de justicia este precepto aplicado en concreto a la responsabilidad del asesor? Bueno, pues lo primero que exigen los tribunales es una existencia de una relación contractual entre asesor y cliente. En este sentido, os quiero recordar que los contratos, según el Código Civil, pueden ser verbales o escritos. Por tanto, no es necesario que tenga que existir un contrato firmado, sino que directamente, por el mero ejercicio de nuestra función y que ese ejercicio lo pueda aprobar el cliente, se cumple el primero de estos requisitos. En segundo lugar, es la existencia de una acción o una omisión culposa del asesor en el cumplimiento de su obligación contractual. Bueno, para eso tenemos que acudir al artículo 1104 del Código Civil, que dice que culpa o negligencia es la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación, y si la propia prestación
nos seduce, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia. Esta referencia al buen padre de familia la encontramos no solamente por exigencia de esta responsabilidad para el asesor, sino también de exigencia de responsabilidad para cualquier miembro de un órgano de administración de una sociedad. El tercer requisito es la exigencia de un daño. El tema está relativamente claro, es decir, se me pasa a mí como asesor, se me pasa un plazo, pues automáticamente el daño es evidente porque se incurre lógicamente en un expediente sancionador. Y por último tiene que haber un nexo causal entre la acción o omisión y el daño. Sí quiero que tengamos claro que lo que se llama la lex artis, es decir, el hacer bien las cosas por parte del asesor, no es una obligación del asesor de resultado. Es decir, no se nos puede pedir a los asesores que efectivamente hayamos tomado una decisión oportuna y que esa decisión oportuna tenga un resultado favorable. Lo que se nos debe exigir es un conocimiento de la normativa tributaria y que sabemos aplicar correctamente esa normativa tributaria. Bien, ¿qué actuación tenemos que tener los asesores ante la exigencia de responsabilidad? Como os decía al principio, aquí lo fundamental es tener todo documentado. Y en ese sentido os recuerdo cosas que ya me habéis oído hablar en más de una ocasión. En primer lugar, lógicamente tenemos que tener una relación cliente-asesor en el sentido que el cliente nos remita la documentación, que tengamos constancia de qué documentación nos ha remitido el cliente, que si en un momento determinado el cliente nos formula determinadas consultas, esas consultas queden lógicamente documentadas a través de correos electrónicos, etc. Cuidado con los correos electrónicos. En muchas ocasiones, y no solamente por las prisas, sino por esta sociedad que tenemos en la actualidad, que requiere esa inmediatez de un momento para otro, contestamos correos electrónicos de forma que no debemos de contestar. Es decir, debemos de pensar siempre lo que queda por escrito. Y cuando hablo de correos electrónicos también hablo lógicamente de los WhatsApp o cualquier otro sistema de mensajería. Tenemos que tener muy claro que el cliente, pues lógicamente normalmente son amigos, pero en un momento determinado cuando las cosas van mal se convierten en enemigos. Por tanto, esas pruebas se van a utilizar siempre en nuestra contra. Es fundamental, como ha comentado Jesús, el aplicar un sistema de cumplimiento normativo, tanto en nuestro propio despacho como en el cliente. Veremos, después de la intervención próxima de Juanma, una herramienta informática que es Centinela Tributario, que permite perfectamente tener toda esa información documentada y además tener toda esa información documentada de una forma que no nos complica ni mucho menos el día a día del despacho. Además tiene una virtualidad que veremos también, y es que en ese programa se establecen una serie de pautas de conducta. Quiere decir que si el cliente hemos implantado ese modelo y el cliente incumple la normativa tributaria, automáticamente nosotros quedamos de alguna manera exonerados de responsabilidad. Bien, yo creo que con esto, tanto con la intervención de Jesús como con estas breves pinceladas, vamos a dar comienzo a la siguiente sesión. Sí. Mira, tenemos una pregunta, si quieres contestarla. Dice, en sustitución de la presentación anual del modelo 349, la presentación será trimestral y se presentará en el trimestre que se realice la operación. Bueno, pues Juanma me parece
No sé si le has contestado tú en el chat a una... Sí, yo he contestado a una que he visto en el chat escrita en cuanto a la posibilidad de la presentación trimestral en lugar de mensual, cuando no se superan los 50.000 euros, que ya he aclarado en el chat que no, aquí hablamos de entregas de bienes y de prestaciones de servicios intracomunitarios a la hora de valorar si alcanzamos o no esa cifra. Y la pregunta que hacen ahora es, ¿me la puedes repetir porque no me... Sí, claro. En sustitución de la presentación anual del modelo 349, la presentación será trimestral y se presentará en el trimestre que se realice la operación. Claro, vamos a ver. El anual desaparece y ahora solo nos queda la mensual, que es la de por defecto, y la trimestral, si no superamos el límite de los 50.000 euros en entregas intracomunitarias en ese periodo que vamos a declarar, en ese trimestre, o en los 4 trimestres anteriores. Y obviamente de cada trimestre ya sabemos que el plazo de presentación de cada trimestre es cuando acaba, por ejemplo, el primer trimestre que acaba el 31 de marzo, tenemos hasta el 20 de abril, pues todas las operaciones realizadas en el primer trimestre, de enero hasta el 31, del 1 de enero al 31 de marzo, las declararemos en la declaración del primer trimestre del ejercicio del que estamos hablando, y así sucesivamente. No sé si con eso respondo a la pregunta. Sí, yo creo que ha respondido perfectamente. Bien, vamos a seguir con la jornada y ahora tenemos, ya hemos visto la necesidad de implantar un compliance tributario. ¿Por qué? Por los efectos que produce tanto la responsabilidad tributaria como civil de la SOR fiscal. Y ahora vamos a ver qué pasos tenemos que seguir para implantarlo. Y le cedo la palabra de nuevo a Juanma Verdú para que nos detalle esos pasos al objeto fundamentalmente de poder comprender perfectamente la siguiente ponencia dedicada al centinela tributario. Cuando quieras, Juanma. Vale, muchas gracias, Javier. Como bien decía Javier, voy a explicar un poco los pasos que deberíamos seguir a la hora de implantar un sistema de gestión de compliance tributario o de cumplimiento tributario en una organización, ¿no? En una empresa. Aquí, bueno, como ya ha dicho Jesús, nos surge a los despachos una buena oportunidad una nueva línea de negocio, ¿no? Porque qué duda cabe que podemos recibir encargos para implantar estos sistemas de gestión y llevarles luego la revisión y el mantenimiento que necesitan, tanto para clientes propios del despacho como para nuevos clientes que vengan demandando este tipo de servicios. Como ya se ha dicho antes, aquí al final, para implantar un sistema de gestión y que sea útil y que sirva para algo, obviamente hay que conocer a fondo la estructura de la organización a la que se lo vamos a implantar, ¿no? Por lo tanto, bueno, aquí debemos empezar siempre, como ha dicho Jesús antes, por realizar una due diligence de la empresa, una auditoría fiscal a fondo de la organización en la que vamos a implantar este sistema de gestión de compliance. Y bueno, en los casos en los que estemos trabajando para un cliente nuestro que ya llevamos tiempo conociendo y que sabemos sus problemáticas, el sector en el que opera, etcétera, pues va a ser más fácil de primera hora porque vamos a tener ese conocimiento ya, y en el caso en el que nos encontremos con un cliente nuevo que nos llega, pues bueno, esta due diligence pues quizás deberá ser más minuciosa y dará un poco más de trabajo porque obviamente tendremos que hacernos con la situación desde cero, ¿no? Pero está claro que va a ser necesario empezar siempre cuando vayamos a implantar un sistema de gestión de compliance tributario por hacer este análisis del contexto de la empresa, la actividad, y de así poder determinar los riesgos tributarios y las oportunidades necesarias para alcanzar los fines buscados, que no son otros que pues, bueno, la prevención y la mitigación de que se produzcan esos incumplimientos, ¿no? En cuanto al ordenamiento tributario. El primer paso
¿qué vamos a tener que dar? Pues va a tener que ser el reunirnos con cada una de las partes que forman parte de las personas que forman parte de la organización y que van a afectar a ese posible a que se pueda producir un incumplimiento tributario, ¿no? Está claro que vamos a tener que contar con la participación activa de aquellas personas que desempeñan puestos relevantes en la empresa. Obviamente, pues los órganos de gobierno, ya sea el Consejo de Administración, el Administrador Único, en fin, al fin y al cabo las personas que controlan la empresa, los responsables de los diferentes departamentos que puedan afectar al cumplimiento tributario, o, dependiendo ya de cada empresa, del tamaño, pues el gerente, pues la dirección financiera, en el caso de que la haya, las personas del departamento de contabilidad, de administración. Habrá que hablar también con el departamento de compras, de ventas, de recursos humanos, porque son todas áreas de la empresa que su actuación, su actividad puede conducir a incumplimiento tributario o a que alguna de sus acciones se la encuentre luego, por ejemplo, el departamento comercial esté haciendo algún tipo de operación y no esté siguiendo el procedimiento correcto y ello derive en un incumplimiento tributario, que se encuentre luego el departamento financiero o el departamento fiscal, en el caso de que exista, ¿no? Y por lo tanto, pues va a ser necesario tener ese feedback, habrá que sentarse con cada una de estas personas para que conozcamos a fondo los entresijos y las cosas que pueden provocar problemas dentro de la organización. Nosotros, cuando hemos implantado sistemas de gestión de compliance tributario, los que llevamos ya implantados, pues nos hemos encontrado, obviamente, por la subjetividad de cada una de las personas, que tú a lo mejor te sientas con el órgano de administración y te dice que todo en esa empresa se está haciendo muy bien y que son muy cumplidores y que lo llevan todo perfectamente, y cuando luego hablas con a lo mejor la persona que lleva la contabilidad o la persona de administración, pues te cuenta otra historia totalmente diferente, porque desde su percepción, pues a lo mejor está viendo cosas que se están haciendo mal y que a lo mejor él detecta o él estima que se podrían hacer de otra manera y que implican un riesgo, y a lo mejor desde arriba, desde la dirección, no lo están viendo así, ¿no? Por lo tanto, es muy importante el que tengamos esa visión de todas las partes que intervienen de alguna manera en la actividad de la empresa y que pueda tener una relevancia desde el punto de vista tributario. El análisis de contexto que se desenvuelve la organización, pues el tipo de negocio, los sectores en los que interviene, la política comercial financiera que tenga la empresa, el área geográfica donde desarrolla la actividad, si solo se circunscribe al territorio nacional o si hace operaciones internacionales, pues nos va a permitir elaborar con fiabilidad un mapa de riesgos que constituirá la base del sistema de gestión del riesgo tributario y que nos va a permitir, que es de lo que se trata, pues detectar riesgos, prevenir esos riesgos y la implantación de mecanismos que lo que nos ayuden es a minimizar los incumplimientos y que marquen qué pasos tenemos que seguir para corregir aquellos riesgos, aquellos incumplimientos que se produzcan, ¿no? Esto es un sistema vivo y que lo que tiene que hacer es ir mejorando continuamente y tiene que ser dinámico, y obviamente pues si vemos que medidas que hemos implantado no dan su fruto, pues habrá que estudiarlas y modificarlas para que sirvan para algo, ¿no? Bueno, una vez que nos hemos ido sentando con todas las partes de la organización que son relevantes, hemos tenido sus opiniones, hemos analizado el contexto de la organización, de la empresa, y ya sabemos dónde pueden estar los riesgos. Todo esto lo que nos va a permitir es elaborar un mapa de riesgo que va a ser la base de este sistema de gestión del riesgo tributario y el que nos va a marcar dónde tenemos que incidir más y dónde tenemos que implantar los procedimientos para que no se produzcan incumplimientos, ¿eh? El mapa de riesgos
como decíamos, es un análisis detallado de los riesgos tributarios a los que pueden conducir las actividades empresariales ejercidas y el modo en que la organización las desarrolla. Lo que vamos a hacer mediante la elaboración de este mapa de riesgos va a ser valorar la probabilidad que haya de comisión, de impacto y las consecuencias, así como la prioridad en la importancia e intensidad con la que se presentan los riesgos tributarios, ¿vale? Para hacer esto, lo suyo, para hacer este análisis, lo suyo es utilizar unos cuestionarios, unos checklists que se le suministren a las personas de estos departamentos que hemos hablado antes y que nos van a ir valorando esa probabilidad de que se cometan estos incumplimientos y de el impacto, las consecuencias, ¿no?, que pueden provocar en la organización en el caso de que se produzcan, ¿no? Y para ello, como ahora veréis, pues va a ser fundamental una herramienta como el Centinela Tributario, que nos permite hacer estas valoraciones de una forma muy eficiente y dándonos luego un resultado que podamos utilizar de base para la implantación del sistema. En cuanto al contenido, el mapa de riesgos, como decíamos, tiene que establecer una clasificación distinguiendo entre riesgo menor que bajo, bajo, medio o alto, y de esta forma se podrá identificar los riesgos de forma anticipada y se pueden analizar, se pueden valorar y priorizar los riesgos que ya existen, ¿no? Así, pues bueno, un análisis a fondo de la actividad de la empresa y de cómo opera, pues nos van a permitir realizar una evaluación de riesgos, ya sean posibles o riesgos que ya existen, valorando la probabilidad de que ocurran, ya sea una probabilidad muy baja, baja, media o alta, y la gravedad o el impacto, las consecuencias que puede tener para la organización en caso de que se produzcan, ¿no? Que este impacto puede ser menor que bajo, bajo, medio o alto, ¿no? Y con esta matriz de doble entrada entre la probabilidad y el impacto, pues vamos a obtener como resultado pues una calificación del riesgo en cada una de las áreas que estemos analizando, y dependiendo de si el riesgo sale que es bajo, menor que bajo, bajo, medio, alto, pues tendremos que poner más o menos atención en nuestro sistema de gestión de cumplimiento tributario en ese apartado, ¿vale? Es importante además, en cuanto a este mapa de riesgos, que como decíamos, en los sistemas de gestión son sistemas que están vivos, que implican una mejora continua, pues va a ser necesario la revisión de este mapa de riesgos con una periodicidad, ¿no? Que bueno, podría ser dependiendo del volumen que tengamos, pero bueno, pongamos que podemos hacerla anualmente. Esta evaluación de forma que vayamos detectando nuevos riesgos que puedan producirse, o si ha habido incumplimientos podamos mejorar los procedimientos que tenemos establecidos, ¿vale? En todo caso, y desde luego, habrá que revisar el mapa de riesgos siempre que existan cambios significativos en la estructura o las actividades de la organización, cuando existan cambios en los requisitos de cumplimiento tributario, la actividad de compliance, cuando existan incumplimientos, cuando se ha producido un incumplimiento, obviamente, porque tendremos que ver qué ha pasado y poner los medios para que no vuelva a suceder, y obviamente cuando existan modificaciones relevantes en la normativa aplicable, en la jurisprudencia, los criterios administrativos, ¿vale? En todos estos casos será obligatorio hacer una revisión de este mapa de riesgos para detectar nuevos riesgos que puedan surgir. Y finalmente, y Javier ya hacía referencia a ello, es importantísimo que exista información documentada, ¿no? Aquí tiene que haber documentación siempre de todo, y en un sistema de gestión principalmente es la base, ¿no? La documentación sustenta este sistema de gestión porque hay que tener evidencias, ¿no? A la hora de que luego, si alguien va a revisarnos o en el caso de que queramos certificar nuestro sistema de gestión, si nos van a hacer una auditoría, pues obviamente va a ser fundamental la evidencia documental de todo lo que estamos haciendo, incluido de cómo hemos hecho este mapa de riesgo y cómo hemos calibrado los riesgos de la organización. Así que, bueno, pues va a ser imprescindible que el responsable de buenas prácticas tributarias mantenga la documentación de identificación, del análisis y de la evaluación de los riesgos tributarios
así como de la metodología, ¿no? De qué criterio ha utilizado, ¿no? Para detectar esos riesgos y para valorarlos. Y así os digo que ahora, como veréis, el centinela tributario nos va a dar esta herramienta que para nosotros, vamos, la vemos esencial, ¿no? A la hora de gestionar, de implantar y de gestionar posteriormente este sistema de compliance tributario. Bueno, una vez que tenemos el mapa de riesgo hecho, todo esto se va a plasmar en un documento que es fundamental en el sistema de gestión de compliance tributario, que es el Manual de Buenas Prácticas Tributarias. Este manual debe establecer los requisitos y facilitar las directrices para adoptar, para implementar, mantener y mejorar de forma continua una política de cumplimiento tributario en la organización. Así, bueno, pues el manual obviamente se va a adaptar al tamaño y a las características de la organización. Obviamente no será el mismo manual, no contendrá el mismo detalle el manual de buenas prácticas de una empresa pequeñita que de una multinacional que opera en todo el mundo y que tiene sociedades dependientes, etcétera, ¿no? O sea, que aquí obviamente hay que calibrar el tamaño y el contenido del manual dependiendo de qué organización estemos analizando, ¿vale? En cuanto al contenido de este manual, para garantizar que sea efectivo y para que además pueda ser certificado, es fundamental seguir el esquema establecido por la norma UNE 19.602. Pues si no, bueno, podemos hacer un manual, pero que no va a poder de alguna manera ser homologado y certificado y que tenga más fuerza, ¿no? De cara luego a su uso en caso de que haya un problema. Para ello, además de utilizar los términos, las definiciones que incluye la norma UNE, es imprescindible que incluya los siguientes apartados. Va a tener que incluir una descripción y el contexto de la organización, los datos básicos de la empresa. Va a tener que tratar también del liderazgo de los órganos de gobierno, del responsable de buenas prácticas tributarias, de la alta dirección, en el caso que la haya, de qué roles y responsabilidades tiene cada uno. Es importante también que lo contenga. Por otra parte, va a tener que contener también los elementos de apoyo del sistema de compliance tributario. Va a tener que incluir, pues, bueno, la cultura de cumplimiento tributario de la organización, la medición del cumplimiento, con qué recursos se cuenta en el sistema de gestión, la competencia, la formación de las personas de la organización, la concienciación de esta cultura de cumplimiento tributario y la comunicación y por supuesto la información documentada de todo el sistema. Bien, además de esto, vamos a tener también que incluir la política de cumplimiento tributario y la planificación que tiene la organización. Hay que incluir también los requisitos de aplicación partiendo del análisis que se hace con el mapa de riesgos. Pues habrá que establecer los aspectos concretos y las pautas de aplicación de la organización en la aplicación del sistema tributario. Y bueno, nos tendremos que, sobre todo, poner especial atención en aquellos tributos que más afecten a la empresa. Obviamente, si no tenemos ningún impuesto medioambiental, por ejemplo, pues no vamos a tratar de ellos en el manual. Y es importante también que hagamos referencia a los requisitos en cuanto a las infracciones penales, que se han hablado antes. Bien, finalmente, también el manual deberá establecer los procesos de control del sistema de gestión de cumplimiento tributario. Debe incluirse una planificación de los procesos para controlar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión. De forma que actuemos con la diligencia debida y desarrollando controles financieros, no financieros, sobre otras organizaciones y en cuanto a las condiciones contractuales, los contratos que firmemos para evitar que se pueda producir una posible derivación de responsabilidad tributaria hacia nosotros. Importante también en cuanto al sistema de gestión de cumplimiento tributario, que ya hemos hablado un poco de pasada de él. La figura del responsable de buenas prácticas tributarias. Esto es una persona que va a nombrar el órgano de gobierno, debe tener definidas sus funciones, debe ser independiente, debe contar con los recursos necesarios para desarrollar su función y obviamente tiene que tener acceso al órgano de gobierno de la organización y su posición
en la organización debe estar definida en el manual, ¿vale? El responsable de buenas prácticas, bueno, pues, ¿quién puede ser? Pues bueno, esto va a depender un poco del tipo de organización que estemos analizando y de su tamaño. Obviamente, va a poder ser el administrador único. Si estamos hablando de una empresa pequeña que no tiene estructura prácticamente, hay pocas personas, pues podrá ser el administrador único. También, en el caso de que haya posibilidad, pues podrá ser un asesor interno de la propia empresa. Nos podemos encontrar también en los casos en que estemos ante una organización que esté integrada en un grupo de empresas. Nos podemos encontrar con que podamos tener un asesor interno de otra de las sociedades del grupo, de la propia matriz o de otra de las sociedades dependientes que tenga su departamento de compliance, imaginemos, y que le preste servicios de este tipo a las otras empresas del grupo. Y finalmente podemos también tener como responsable de buenas prácticas tributarias al asesor externo. O sea, nosotros, en este caso, que en un momento dado podemos ser los que implantemos este sistema en uno de nuestros clientes, pues podemos también ser nombrados responsables de buenas prácticas tributarias y encargarnos de la gestión de este sistema de compliance tributaria. En cuanto a los asesores externos, que son fundamentales también, y se habla de ellos en la norma UNE, está claro que por lo cambiante de la normativa tributaria y la dificultad, ¿no?, la complejidad que tiene, pues va a ser necesario siempre para la organización de que se trate contar con asesores externos. Y estos asesores externos, además, es necesario que tengan firmado el correspondiente contrato de prestación de servicios, como ya se hacía referencia anteriormente a ello. El grado que tengan de implicación en el sistema de gestión de complemento tributario, pues va a depender un poco del tamaño de la organización y de si estamos como asesores externos, como nombrados como responsables de buenas prácticas tributarias, o simplemente si estamos en una organización más grande, nos podemos encontrar con que simplemente demos apoyo en cuestiones puntuales cuando se nos solicite, ¿no?, cuando haya una operación más compleja. Finalmente, importante también el canal de denuncia. Todo un sistema de gestión va a tener que contar con un canal de denuncia, que es un mecanismo de carácter interno que va a permitir a los empleados informar de manera confidencial y segura al responsable de buenas prácticas tributarias de la existencia de irregularidades, fraude, de cualquier cosa que detecten que pueda vulnerar esta política de cumplimiento tributario que tiene establecida la empresa. Pues van a poder comunicarlo de forma anónima y segura a través de este canal, ¿no? Así, bueno, pues el único que va a tener acceso a estas denuncias, a estas quejas, va a ser el responsable de buenas prácticas tributarias, que analizará la información que reciba y decidirá si tiene que instruir el correspondiente expediente o descartar el tema, ¿no? En el caso que tenga que instruirlo, bueno, pues podrá proponer sanciones, emitir proposiciones no vinculantes y al final va a ser, bueno, lo transmitirá obviamente al órgano de gobierno sus conclusiones y será el órgano de gobierno de la entidad la que al final decida si se imponen las sanciones o no. El responsable lo que puede es proponerlas. El manual debe definir las actuaciones que haya que hacer en caso de que se produzcan incumplimientos o irregularidades. Así que, obviamente, tiene que prever la posibilidad de que haya una reacción transparente, diligente, que se valore la necesidad de tomar acciones correctivas, si hay que hacer un seguimiento de las acciones que se hayan tomado, si hay que modificar el manual y cambiar algún procedimiento, etcétera. Todo eso es importante y lo tiene que recoger el manual, cómo se hace eso, ¿no? Y, obviamente, documentarlo todo, ¿no? Y para ello volvemos a decir que es fundamental la herramienta informática como centinela tributaria que nos va a permitir llevar esto perfectamente. Finalmente, bueno, pues el manual, como decíamos, tiene que establecer un sistema de evaluación y de mejora continua y pues va a tener que definir, por lo tanto, cómo se hace el seguimiento y también prever la realización de auditorías periódicas para ir comprobando que todo funciona, ¿no? El propio responsable de buenas prácticas tributarias va a tener que hacer sus revisiones también y el órgano de gobierno
qué duda cabe que también tendrá que estar al tanto y controlar que se lleva a cabo todo lo previsto en el manual, ¿vale? Así que, bueno, un poco resumiendo y por terminar, los pasos a seguir para la implantación serían, como hemos dicho, primero, el órgano de gobierno aprueba que se va a implantar este sistema de gestión, nos ponemos a elaborar el manual por parte de la organización y el órgano de gobierno lo aprueba y nombra al responsable de buenas prácticas tributarias, suscribe el contrato con los asesores externos y si en un momento dado lo decide la empresa, pues es el momento de adherirse también al Código de Buenas Prácticas Tributarias de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Y finalmente tendrá que informar a la alta dirección y a los empleados. Una vez que esté aprobado el manual, tendrá que comunicarlo y ponerlo a disposición y que sea accesible de los empleados para que sepan dónde está y que puedan acceder a su contenido. Tendrán que comunicar quién es el responsable de buenas prácticas tributarias y tendrán además que explicarles que, aparte de hacerle una formación en todo esto, tendrán que explicarles que existe un canal de denuncia anónimo a través del cual pueden realizar las quejas o las sugerencias o cuando detecten algún incumplimiento lo pueden hacer a través de aquí con toda la seguridad, ¿vale? Así que bueno, yo con esto yo creo que estoy terminado. Muchas gracias, Juanma, pero me comenta Antonio que parece que hay preguntas. ¿No, Antonio, cuando quieras? Bueno, la primera pregunta que tenemos es: ¿el límite de 50.000 euros mensuales es solo para las entregas intracomunitarias o también se aplica en las adquisiciones? No, ya lo he dicho antes, es solo para se tiene que tener en cuenta las entregas intracomunitarias de bienes y servicios. Muchas gracias, Juan Manuel. Siendo el modelo del 349, cuando hay un error en un modelo presentado hasta el 2019 se podía modificar directamente en la web de la EAT, pero en el ejercicio 2020 no existe esta opción o da error. ¿Cómo se modificaría? Yo creo que ahora hay un sistema nuevo que es el de transmisión esta de gran volumen de información que sí que te permiten hacer como una especie de modificaciones. La verdad que no he probado yo hacer directamente una a ver si te deja modificarlo sobre la marcha, sino habría que hacer el escrito correspondiente para comunicar el error en un campo, pero me suena que a través del sistema este, creo que se llama TGVI, transmisión de gran volumen de información, sí que te deja entrar a corregir campos y hacer esa rectificación sobre el modelo. De todas maneras lo miro y si os parece os mando un correillo con lo que veas y lo dejamos aclarado, ¿vale? Vale, perfecto, nos parece perfecto. Buenos días, enhorabuena por las ponencias. Mi pregunta es si existe alguna diferencia entre el responsable de buenas prácticas tributarias y el oficial de cumplimiento tributario. Es lo mismo, es que oficial de cumplimiento tributario es al fin y al cabo la traducción literal del inglés que es Tax Compliance Officer. O sea que al final el responsable de buenas prácticas tributarias es lo mismo. Gracias, Juanma. Y respecto a lo que mencionas hace un rato, nos dice un asistente que se ha encontrado en esa situación y que le han hecho hacer una baja de la presentada anteriormente y enviar una sustitutiva. Sustitutiva, vale. O sea, se carga la totalidad de la declaración y la vuelve a enviar, ¿no? Vale. Eso es. Esta creo que va para Javier, porque dice, por parte de Javier Martín, se ha hablado de la importancia de seguir la Lex Artis en nuestra profesión para evitar posibles responsabilidades. A la hora de controlar o planificar los riesgos detectados en la evaluación de riesgos, ¿hay que seguir algún procedimiento determinado, Javier? No, vamos a ver. Yo lo que el tema de la Lex Artis, que es que en definitiva es un latinajo, pero que se está aceptado y que los tribunales utilizan habitualmente, lo que tiene que tener el asesor es, como comentaba, es una información documentada de su relación con el cliente. Me explico. Por ejemplo, hay un procedimiento inspector. En ese procedimiento inspector, el representante ante la Hacienda Pública es el asesor. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el asesor? Pues que lógicamente la remisión de la documentación que le haga al cliente, pues que quede constancia, es decir, por ejemplo, pues archivar correctamente los correos electrónicos, etcétera, etcétera. Es decir, que no sé si me puedes volver a leer la pregunta, Antonio. Claro que sí. Dice que, según has hablado Javier Martín, de la importancia de seguir al Lex Artis en nuestra profesión para evitar posibles responsabilidades. Dice, a la hora de controlar o planificar los riesgos detectados en la evaluación de riesgos,
¿hay que seguir algún procedimiento determinado? Sí, vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver con la intervención de Víctor, cómo lo hace Centinela. Vamos a ver. La evaluación de riesgo consiste en que, partiendo de ese conocimiento que ha comentado Juanma de la empresa, nosotros tenemos que hacer una evaluación de los riesgos, y esa evaluación de los riesgos, hay un ruido, no sé, Antonio, por dónde viene. Ahora, esa evaluación de los riesgos normalmente la hará el asesor, porque el asesor es quien implanta el sistema y que parte de su conocimiento de la realidad fiscal de la empresa. Pero eso, si os parece, ahora yo creo que con la intervención de Víctor va a quedar bastante claro cómo se lleva a cabo y qué procedimiento, porque el procedimiento es el procedimiento que en definitiva establece, como ha dicho Juanma, la UNE 19.602 de compliance tributario. Bien, yo solamente una cuestión adicional a lo que ha comentado Juanma es que tenéis que tener presente con el tema del canal de denuncias, que todo el mundo le extraña muchísimo, que hay una directiva comunitaria que tiene que transponer España en 2021, que es una directiva que obliga a tener implantado un canal de denuncias. Pues fijaros, en cualquier empresa que tenga más de 50 trabajadores. Entonces, ese canal de denuncia, pues lógicamente será el mismo canal de denuncia que exige la 19.601 de compliance penal, la 19.602 de compliance tributario. Es decir, que no es un tema, que esto no es como la gente comenta el chivatazo, sino que en definitiva es que ya viene exigido por la normativa comunitaria. Bueno, pues después de todas estas intervenciones, yo creo que lo que os está quedando es que esto está muy bien, pero ¿y esto cómo se hace? Fundamentalmente porque, no sé si lo ha comentado Juan Paul en su intervención, creo que sí al principio, y es que yo creo que esto es una nueva línea de negocio. También lo ha hablado del tema Jesús Rodríguez. ¿Por qué? Porque es una nueva línea de negocio para nosotros, fundamentalmente, que tenemos que utilizar. Y que tenemos que utilizar porque las relaciones con la hacienda pública pues están poquito a poco marginando al asesor fiscal, en el sentido, bueno, el sí en el IVA pues se va a generalizar en un momento determinado. La información que tiene de los contribuyentes personas físicas y que permite prácticamente que la declaración de renta me venga hecha, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que plantearnos nuevas líneas de negocio. Bueno, pues vamos a hablar ahora del Centinela Tributario y para eso tenemos a Víctor Martínez. Víctor no solamente es una persona que desde el punto de vista comercial pues lidera el proyecto, sino que es una persona que ha estado desde el principio de este proyecto conjuntamente con nosotros. El Centinela Tributario, sin duda, y ahora lo veréis, es una herramienta esencial y sobre todo tiene varias cosas buenas. La primera, que es una herramienta sumamente sencilla e intuitiva. En segundo lugar, que toda esa información documentada que llevamos hablando toda la mañana, pues se genera automáticamente. Que los correos electrónicos que también hemos hablado, pues se archivan. Que en definitiva tiene las pautas de conducta que debe de seguir la empresa. Genera automáticamente el manual de buenas prácticas tributarias, genera automáticamente el canal de denuncia, genera un montón de cosas. Y por tanto, Víctor, te cedo la palabra y como siempre lo harás divinamente. Gracias, Javier. Buenos días a todos y efectivamente, Javier, yo creo que el éxito de Centinela Tributario es sin duda ese trabajo conjunto que hemos tenido durante todo este tiempo, pues desde el EFEBRE, pues los departamentos de redacción, de tecnología, etcétera, pero también desde el principio con vosotros y creo que hemos sido capaces de trasladar todo lo que habéis contado, todo lo que ha contado Juan Manuel al software y además hacerlo también con vuestra guía como usuarios, pues realmente de una manera muy sencilla, ¿no? Como muchas veces los problemas de los softwares
es que, bueno, pues a la hora de luego para el usuario es complejo, ¿no? Entonces, tal y como comentáis, voy a hacer una breve presentación del mismo. Permitidme compartir mi pantalla. Bien, lo que estáis viendo ahora es el programa de Centinela Tributario. Como os decía, y no puede ser de otra manera, pues a través de este programa todo lo que hemos comentado pues se puede poner en práctica. Es un software de gestión para implantar un sistema de compliance tributario siguiendo la UNE 19602. La plataforma que estáis viendo es la plataforma Centinela. Es una plataforma que aloja los diferentes programas de compliance que tiene Lefebvre y está certificada por la ISO 27001, que muchos de vosotros conoceréis, que es la de para los sistemas de información, la seguridad de los sistemas de información. Bien, este es el panel de control, la pantalla principal, se distribuye por varios módulos. En el primero nos encontramos las organizaciones, ¿no? Lo primero que haremos es dar de alta a mi cliente, ¿no? El cliente al que le voy a hacer esa implantación de compliance. Es muy sencillo, pinchamos en este icono y rellenaremos lo que sería la ficha del cliente. Realmente como campos obligatorios solamente tengo que poner el nombre o razón social y el CIF. Sí que siempre aconsejamos que se suba un logotipo del mismo, porque cuando saquemos los informes pues directamente ya los tendremos personalizados con su logo. También destacaros que aquí ya podremos identificar si le estoy haciendo un compliance a una empresa, digamos, independiente, o bien si lo está haciendo una empresa que es matriz, y si fuera el caso, también señalar ya desde aquí que le estoy haciendo un compliance a una empresa que forma parte de un grupo matriz, ¿no? Y podría aquí identificar cuál es la empresa matriz. El segundo módulo es el módulo realmente relevante, ¿no? Que serían las implantaciones de compliance que yo tengo hechas. En este ejemplo veis que tengo 3 y me dice también el porcentaje que llevo. Para hacer una nueva implantación tengo el mismo icono. Señalaría de qué producto, en este caso estamos hablando de tributario, y voy siguiendo los pasos, ¿no? Le diría sobre qué cliente le voy a hacer la implantación de compliance. Puedo, dentro de un grupo, como os decía, señalar uno concreto. Vamos a coger, por ejemplo, a Lefebvre, en este ejemplo. El tercer paso sería identificador para esta implantación. Me consta que en muchos casos pues tenéis números dentro del despacho para clientes concretos, ¿no? O se puede poner el CIF de cliente. Y ya el último paso será establecer qué forma jurídica. Está claro que la grandísima mayoría, por no decir todas, las implantaciones las haréis como personas jurídicas, pero que sepáis que el producto está diseñado también para que en el caso de que queráis hacer una implantación completa tributaria a una persona física, se pueda hacer también y, lógicamente, la estructura de ese compliance va a cambiar radicalmente. Bien, el tercer módulo son el módulo de informes. Aquí vamos a tener a un clic todos los informes que hemos ido generando. Ese manual de buenas prácticas tributarias estaba Juan Manuel o ese informe de compliance. Lógicamente, estos informes también están incluidos en la implantación y será ahí donde los generemos, pero bueno, para que los tengáis a un simple clic, en el panel de control los tenéis todos. Y por último, estaría el módulo de tareas. Esto es muy, muy interesante. En su caso, pues profundizaríamos a través de una demo personalizada con cada uno de vosotros para explicaroslo muy bien, pero como se han ido explicando en las diferentes ponencias, claro, el implementar un sistema de compliance supone documentar un montón de información, ¿no? Esta plataforma se ha concebido como una plataforma colaborativa, de manera que podáis intervenir diferentes personas del despacho, pero que incluso puedan intervenir personas ajenas al despacho, personas de la propia organización a la que estáis haciendo un compliance, ¿no? Y a través de este módulo de tareas podéis compartir partes, podemos decir, concretas de la implantación, y que sean ellos mismos los que os completen pues mucha información que realmente es información de la empresa y que lo pueden hacer mejor que nadie directamente ellos, en vez de que vosotros tengáis que estar pasando horas en la empresa para documentar esa parte, o bien, bueno, pues cruzándoos correos, ¿no? Es una manera muy eficiente de compartir y colaborar en la inclusión de esa información y bueno, la verdad que tiene bastante éxito. Vamos a ver ya un compliance para verlo de una manera más práctica. He creado, como veis aquí, una implantación ficticia, ¿vale? Para que la podáis ver con un ejemplo más práctico. Voy a pinchar aquí en editar y comenzamos. Aquí a la izquierda, lo primero que veis es el menú. Ni que decir tiene pues que este menú que vamos a tener que ir siguiendo
pues se sigue el marco de la UNE 19602. De hecho, la UNE la tenéis a vuestra disposición. Haciendo clic aquí podéis acceder al texto de la UNE, a texto completo, ¿vale? La podéis consultar. Y, bueno, pues siguiendo un poco este orden, estaríamos en primer lugar con la organización en su contexto, ¿no? Que también citaba Juan Manuel anteriormente. Bueno, pues aquí lo que vamos a tener que hacer es documentar, señalar, pues, información sobre esa organización que le vamos a hacer el compliance, ¿no? Aquí directamente nosotros ya señalamos qué campos son necesarios completar, qué información debes meter en este sentido sobre la prestación de la organización. Vamos a tener diferentes campos. Como veis, vamos a ir completándolos, pues cuál es el objeto social, sus datos registrales, si pertenece a algún tipo de asociación, federación, etcétera, cuál es el marco legal tributario, su estrategia tributaria. En fin, nos vamos guiando con la información a completar. Una vez que se ha completado, pues pasamos al siguiente punto, que ya sería la estructura de la organización, ¿no? Pues qué tipo de estructura tiene, cuáles son los órganos de gobierno, si forma parte de un grupo empresarial sí o no. Aquí os quiero remarcar pues que habéis visto que muchos campos van a ser de texto, pero en muchas ocasiones directamente, entre comillas, es más rápido o es más eficiente subir un documento. Entonces, en este caso, me pide el organigrama interno de la sociedad, a través de este icono pincho y puedo arrastrar directamente un documento que yo tengo en mi ordenador y ese documento se va a visualizar siempre en esta pestaña, ¿vale? También, y insistiendo un poco en todo lo que han dicho anteriormente mis compañeros, siempre puedes subir tú más documentos que consideres en cada uno de los puntos, ¿no? Pudiendo cumplir con esa importancia que han dado de documentar todo lo que puedas, ¿no? La relación con el cliente y en este caso con el sistema de compliance, ¿no? Entonces tú puedes luego ir subiendo aquellos documentos que consideres clave, ¿no? O necesarios en cada uno de los conceptos. Bien, seguimos avanzando un poco por la implantación. En el tercer punto, sí que es aquí donde me preguntan sobre la estructura de gobierno y tengo que completar un poco cuáles son esos cargos directivos, los consejeros. Ves que me lo va también pidiendo. Todo esto es también un poco ad hoc. Podemos ir ampliando o poniendo menos información según sea la empresa. Y aquí, por ejemplo, me parece un muy buen caso para utilizar el módulo de las tareas, ¿no? Aquí yo tengo una y bueno, pues quizá le podría poner una tarea a alguien interno de esa organización para que sean ellos mismos los que me completen esta información, ¿no? Esta información yo simplemente la revisaré, pero esa información realmente es parte de la organización, ¿no? Y es una manera, como os digo, de alguna manera esto hacerlo más eficiente y, bueno, pues esa carga documental tampoco recaiga absolutamente solamente en el lado del asesor, ¿no? Bien, seguiríamos avanzando, como digo, en la implantación. Tenemos el tema de la política de compliance tributario, que también se ha mencionado. Pues tendremos que subir cuál es esa política. Lo subiremos aquí a documentación. Aquí tengo un ejemplo, ¿de acuerdo? Tendremos que el software me sugiere, ¿no?, ir rellenando este campo de fechas, porque luego en el informe final todo esto me lo va a recoger. Y se adhiere al Código de Buenas Prácticas Tributarias, pues también señalar qué fechas, cuándo fue comunicado. Luego ya nos encontramos con el responsable de buenas prácticas tributarias, figura clave, como os han comentado, en un compliance tributario. Pues aquí ya la aplicación me guía qué información debo completar, ¿no? Pues quién es el responsable. Puedo subir, si quiero, por ejemplo, documentos acreditativos pues con su currículum, un poco con su experiencia que avalan esta figura, cuál es la fecha de nombramiento, para qué plazos, cuáles son sus principales funciones, etcétera, ¿no? También es muy importante, pues por ejemplo, poner empleados con posiciones especialmente expuestas en este sentido, ¿no? Pues a lo mejor empleados o responsables que traten con proveedores, responsables de contabilidad, etcétera. Y también, y tal y como hemos dicho y según recoge la UNE, dejar constancia de cuáles son los asesores externos con los que trabajamos y también sería muy bueno subir, por ejemplo, toda la documentación del contrato de prestación de servicios. En la parte de recursos hay que documentar pues con qué recursos cuenta la empresa, pues como veis a nivel de hardware, de software, pues todo lo que utilizamos para la llevanza de la contabilidad, elaboración de cuentas anuales, impuestos. Me gusta siempre destacar, por ejemplo, el tema de las firmas digitales, ¿no?, que en un momento dado puede ser conflictivo. Entonces señalaremos con quién trabajamos, quién es el propietario de la firma, pero también, por ejemplo, quiénes son los usuarios habilitados, ¿no?, que quede constancia quiénes son los usuarios que están usando esa firma, porque muchas veces, como sabéis, no es el titular de la misma, ¿no? Y ya llegamos a la parte nuclear de todo esto,
y enlazo un poco con la última pregunta que le hacían a Javier, que sería la evaluación de los riesgos tributarios. Aquí Lefebvre, pues yo creo que hace un esfuerzo enorme y presenta una propuesta de 300 y pico posibles riesgos tributarios que pueden aplicar. Estos riesgos, ni que decir tiene, pues que en muchos casos no aplicarán a la organización, se pueden incluso ocultar, o también se podrían añadir, ¿no? Centinela permite esa parametrización y si veis alguna cuestión que en una organización concreta queréis añadir un riesgo, pues se pueden añadir, no hay ningún problema. Nosotros en la propuesta la hacemos, como veis, organizada por carpetas. Voy a pinchar en la primera, que es impuestos y sociedades. A su vez tengo sus carpetas. Esto es lo que os comentaba, paso muy rápidamente. En un momento dado se pueden ocultar directamente determinadas carpetas o subcarpetas si que consideréis que no aplica la organización, o bien directamente no rellenarlo. Bien, y aquí nos encontramos, pues por ejemplo, con el primer riesgo, ¿no? Que me va a servir un poco de ejemplo para la explicación. Todos los riesgos se presentan de la misma manera. Aparecería el título, una descripción del mismo, un poco para que me ayude a contextualizar, y además también hemos hecho el trabajo de incluir en cada uno de los riesgos la legislación aplicable y marginal o marginales del memento que tienen que ver con él, ¿no? Para que también el usuario pueda contextualizar un poco este riesgo. Tiene aquí todo siempre actualizado, ¿vale? En este caso hace referencia al reglamento de impuestos a sociedades operacional contable y tengo mementos del marginal fiscal, del memento fiscal, perdón, ¿vale? Y con todo eso, y como decía Javier, bueno, pues el asesor es el que debe de señalar, en este caso, si le aplica la organización y si es así, qué probabilidad tiene de que este riesgo se produzca y qué impacto tendría, ¿no? En el tema del impacto, además, os va a ayudar mucho estos enlaces a la legislación y el memento porque en muchos casos, como sabéis, directamente pondremos la sanción que podría tener esa contingencia fiscal y me va a ayudar un poco pues a evaluar ese impacto, ¿no? Yo aquí señalaré qué probabilidad tiene de que esto ocurra. Yo en este caso he puesto la probabilidad muy baja y el impacto además sería menor que bajo y me da un riesgo, ¿vale? El riesgo se calcula digamos, automáticamente en función de la probabilidad del impacto. En cuanto yo voy cambiando la probabilidad, por ejemplo, o mejor, voy a cambiar el impacto, aunque yo ponga un impacto alto, veis que el riesgo no ha cambiado, porque si no va a ocurrir, pues es un poco indiferente el impacto a la hora de medir el riesgo, ¿no? Pero ya si pongo, por ejemplo, la probabilidad es baja y el impacto es medio, veis que me va cambiando el nivel de riesgo. Y en cuanto el riesgo sea bajo o medio alto, también la propia, perdón, que ahora me baja mucho, la propia aplicación me va a facilitar una pauta de conducta que también han mencionado anteriormente los ponentes, ¿no? Esto es un extracto de la normativa vigente que directamente me está diciendo un poco cuál sería la manera de actuar y también me va a guiar para establecer un posible control. Todos los riesgos se manejan, se evalúan de la misma manera, ¿vale? Como veis, descripción, probabilidad de impacto, siempre el apoyo de la legislación y el memento. Y sería ir pasando por aquellos riesgos que son de aplicación al cliente concreto. Bien, para no extenderme mucho, voy a acelerar un poco lo que es la demostración. Veis que tenéis los siguientes puntos, que es un poco la misma dinámica. Os guiamos un poco por todo lo que es necesario completar o tener en cuenta conforme la UNE 19602, cuestiones que ha ido citando también Juan Manuel. Las tenéis todas por aquí. En el caso de las certificaciones también las puedo completar. Y sí que me voy a tener los controles, porque aquí será el lugar en el que tendréis que establecer qué tipo de controles se han ido señalando en función de los riesgos encontrados, ¿vale? Aquí separamos entre financieros y no financieros. Se pueden poner tantos controles como se quieran. Siempre tenéis la posibilidad de documentarlos, de establecer tareas sobre los mismos. Este es un ejemplo, por ejemplo, sobre la teoría del conocimiento del IVA, que seguro que conocéis mucho mejor que yo de qué se trata. Bueno, pues aquí podríamos describir el control, qué periodicidad se hace, poder subir los documentos acreditativos que consideremos, etcétera, ¿no? Y llego ya a la parte final de mi presentación y os enseño un poco los informes que la aplicación me va a generar de manera automática. Pues por supuesto tenemos el mapa y la matriz, ¿no? Que serían un poco esos informes de trabajo más importantes. Como veis, puedo generar a través de este botón, pues cuando considere un nuevo mapa de riesgos, o bien consultar los anteriores. También hilo esto un poco con lo que decía antes Juan Manuel. Lógicamente esto se trata de que sea algo dinámico, ¿no? Y haya distintas revisiones de cómo está la organización en cada momento.
deciros que siempre vais a poder comparar o tener un histórico de cuál era la situación de esa organización en otros momentos, ¿no? En momentos anteriores, ¿no? Porque siempre los mapas de riesgos y el resto de informes se me van a quedar aquí guardados y puedo hacer una comparativa de cómo está ahora y cómo estaba antes, por ejemplo. Os voy a enseñar uno que tengo ya generado para tardar menos. Y me va a salir ahora mismo pues la tabla de los riesgos que yo he detectado en este ejemplo ficticio. Veis que tenemos aquí el riesgo, qué probabilidad y qué impacto marqué y cuál es su nivel. ¿Vale? Los tengo todos aquí. Me sale siempre los riesgos con los que tengo que trabajar, ¿no? Que son los de bajo, medio o alto. Tengo también la posibilidad de verlo gráficamente y de exportarlo a un Excel. ¿Vale? Aquí creemos que aquí se ve muy claramente, ¿no? Pues en función de su probabilidad y el impacto, cómo se ubican esos riesgos. Aquí, por ejemplo, tengo uno, vamos a decir, preocupante, ¿no? Pero la probabilidad de que ocurra es media y el impacto sería alto. E incluso me permite navegar al mismo. Yo puedo pinchar, ver cuál es, y si vuelvo a pinchar sobre el mismo, navegaré. La matriz, bueno, pues como todos sabéis, es algo similar. Aquí la matriz directamente, de una manera más limpia, me saca los niveles de riesgo, ya no tengo la información sobre la probabilidad del impacto. Y bueno, pues tengo también la tabla y también puedo verlo en un formato gráfico, pues para visualizarlo mejor. Aquí es lo que he dicho antes, que se podría sacar en un Excel. Me quedan dos informes más. Sería el informe de cumplimiento tributario como tal, ¿no? Un poco el informe de trabajo, una vez que se ha hecho ese compliance o bien se están haciendo esas revisiones paulatinas, pues Lefebvre propone un marco, ¿no? Un ejemplo de informe. Lo tenéis aquí. ¿De acuerdo? Como es un documento Word, por lo tanto es totalmente editable, lo podéis adaptar, añadir, quitar lo que consideréis. Insisto que esto es una propuesta de informe que hacemos nosotros con la supervisión de video legal, pues con la información que consideramos que podría tener este tipo de informes periódicos que se vayan haciendo sobre el compliance tributario. Lo que veis en otro color, en azul, directamente me lo está cogiendo de la herramienta, con lo cual son informes muy automáticos, en los cuales, bueno, pues siempre tendréis que revisar lógicamente y rellenar alguna cuestión que o bien no se ha completado en el software y se puede completar en este momento, o bien es algún dato que el software no recoge, ¿no? Y luego el otro gran informe, que yo no sé si acertadamente lo llamo un poco el informe estrella, ¿no? Que sería ese manual de buenas prácticas tributarias que también hablaba Juan Manuel, ¿no? Y que va a ser, bueno, pues una vez que implanta el sistema de compliance, ese entregable, ¿no? Ese sistema de gestión que va a quedar ya documentado con todo el compliance que ya he implementado, ¿no? Entonces vuelve a ser una propuesta en Word, podéis modificar, añadir, quitar lo que consideréis. Ya como veis es un informe potente porque me está exportando toda la información de una manera estructurada que he metido en el software. Ya ves que en este ejemplo son, por ejemplo, 47 páginas. ¿Vale? Pues el índice, tendríamos aquí, bueno, pues un poco toda esa estructura. Como veis, muchísima información ya aparece completada, ¿vale? De lo que he ido metido en el software. Y luego, tanto el informe de compliance como este, no os lo he dicho anteriormente, pero bueno, por aquí por sus anexos me va a recoger más abajo lo que sería el mapa de riesgos y la matriz, ¿vale? Para que directamente ya lo tengo aquí pegado. Creo que era el anexo 1. Por aquí no veis, ya tengo, por ejemplo, la matriz de riesgos que lo incorpora en el informe. Y por mi parte, nada más. Si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición y ni que decir tiene que desde Lefebvre, pues si queréis conocer un poco más a fondo esta herramienta, estamos a vuestra disposición para que, bueno, pues haceros una demostración sin ningún tipo de compromiso y más personalizada, pues cuando lo consideréis. Podéis solicitar información a través de la web de Lefebvre y nos ponemos en contacto con vosotros. Muchísimas gracias, Víctor. Como veis, es una herramienta muy dinámica, muy intuitiva y que se puede perfectamente utilizar de forma sencilla y además, como veréis, pues permite en definitiva pues tener un montón de usuarios. Bien, vamos a terminar con la última sesión dedicada a la certificación de personas. Y para ello, de un lado estaré yo y de otro, lo que siempre llamo la cara amable de la certificadora de Compliance Certifica, que es Charo López, que es la
responsable de calidad de la certificadora. Bueno, fijaros, hace pues prácticamente un año y medio, un grupo de profesionales pues pensamos que era necesario montar una certificadora tipo ENOR, Bureau Veritas, etcétera, que os sonarán, y lo que hicimos fue crear esta certificadora que tiene, diríamos, 3 patas de negocio. La primera es la posibilidad de certificar tanto la UNE 19.601 de compliance penal o la 19.602 de compliance tributario. En segundo lugar, el poder certificar los proyectos de I+D+I a efectos de su deducción en el impuesto sobre sociedades, porque, como sabéis, una de las cuestiones que generan más conflictos con la agencia tributaria en materia de I+D+I es si realmente el proyecto es investigación, desarrollo o innovación tecnológica o no, y eso se hace a través de un informe motivado que está certificado y que lógicamente se presenta ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y por último, lo que es la certificación de personas. Esta es una cuestión sumamente novedosa en España. Hasta que Compliance Certifica comenzó a acreditar esquemas de certificación de personas, la única que existía en un esquema similar era el de responsable de protección de datos de la Agencia Española de Protección de Datos y, lógicamente, Compliance Certifica ha sido acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación en una serie de esquemas. Bien, Charo, ¿qué es esto de la certificación de personas? Bueno, ante todo, buenos días a todos. Muchísimas gracias al EFERI y a la asociación por dar esta cabida a Compliance Certifica. ¿Y qué es la certificación de personas? La certificación de personas, como bien has dicho, es algo muy novedoso en nuestro país y algo muy establecido en los países anglosajones. Como un hecho diferencial y para que sean identificadas en el mercado, hay profesiones que no están legalizadas y para ello pues contamos con la certificación. Pues bien, en este sentido, Compliance Certifica ha elaborado una serie de esquemas para la certificación de personas conforme a la norma 1 ISO 17024, que evalúa la conformidad a requisitos generales para los organismos que realizan la certificación de personas, que han sido todos consensuados por un comité de expertos de primer nivel. En este momento, Compliance Certifica está acreditada en 3 esquemas, uno de asesor fiscal, otro de responsable de buenas prácticas tributarias y otro de responsable de contratación pública. Si Dios quiere, para febrero tendremos algunos más, pero ahora mismo los que estamos acreditados somos ahí. Pues bien, todo ello, ¿qué ventajas tiene? ¿Qué le aporta la certificación? Pues reconocer las competencias, en este caso del asesor fiscal o responsable de buenas prácticas tributarias, sus conocimientos, así como sus habilidades en el ejercicio profesional. Proporciona confianza a sus clientes, a los poderes públicos y, en última instancia, al mercado en general. Las fases del proceso de certificación empiezan con una solicitud de certificación en las cuales se exigen unos prerequisitos. Para acceder a esas fases será necesario el cumplimiento de uno o al menos de los siguientes prerequisitos, que es contar con relación a las materias objeto del programa del esquema con un título de doctor o máster, o bien justificar una experiencia laboral o profesional de 5 años en proyectos o actividades relacionadas a los esquemas. Para evaluar hay que hacer un examen específico, el cual es un examen tipo TEST, que está desarrollado en 100 preguntas con 2 opciones de correcto o incorrecto, dividido en 4 dominios. En el caso de asesor fiscal, por ejemplo, sería derecho tributario general, derecho tributario específico, contabilidad, cuestiones administrativas, civiles, mercantiles y penales. Para la emisión del certificado, una vez que se aprueba este examen, si no se aprobara, tendrían una segunda oportunidad, pagando solamente las tasas de examen. Esta emisión del certificado tendría una validez de 3 años, la cual sería renovable con una formación mínima de 15 horas o bien con un año de experiencia profesional en las tareas especificadas. En todo este proceso presentan un papel esencial las entidades de formación, que todas ellas están publicadas en nuestra página web,
Y pues contamos, gracias al EFEBRE, contamos con el EFEBRE, con la Asociación de Técnicos Tributarios Catalanes y Baleares, y ahí podrán disponer de sus contactos para la formación continua o para la presentación del examen. En este momento estamos en proceso de realizar los exámenes tipo vía online. Para ello hemos desarrollado un protocolo y en el cual estamos esperando pues, recibir el consentimiento de NAS para poder realizarlo vía online. Nuestras convocatorias siempre estarán públicas un mes antes a celebrarse la convocatoria y las inscripciones siempre una semana antes. Nuestro correo electrónico sería calidad@compliancecertifica.com y ahí pues podremos atender y espero poder certificaros a todos y es algo muy novedoso, pero que sin duda ha venido para quedarse. No sé si hay alguna pregunta, me he seguido un poco. No, ni mucho menos. He visto que quedaba poco tiempo, he intentado explicarlo. No, es que siempre normalmente pasa porque cuando en la última ponencia, ¿sabes? Se queda con menos tiempo. Insistiendo un poco en algunas de las cuestiones que ha comentado Charo y poniéndolo también en relación con las palabras de Joan Torres al principio, efectivamente la seguridad fiscal es una profesión que no está regulada, que no necesita una colegiación obligatoria, pero es que además es que no tenemos ni epígrafe del impuesto sobre actividades económicas, tenemos que estar ahí en otros servicios no comprendidos, ¿no? Lógicamente esto es es un sello de calidad tanto frente al mercado por un lado, frente a nuestros clientes, porque lógicamente lo bueno que tiene la certificación de personas es que en la web comenzarán lógicamente a enumerarse la relación de profesionales. Un taller de personas certificadas públicas y en lo cual a la hora de la emisión del certificado también dispondrán de un logotipo donde podrán ponerlo en su tarjeta de visita, en su pie de página de email y en toda la publicidad de su empresa. Bueno, es que además, si os fijáis, todos cuando vamos a visitar alguna empresa nos encontramos con un montón de cuadritos colgados en la pared donde se han ido certificando en normas de calidad o de sistemas de gestión. Pues como decía Charo, la certificación de personas ha venido para quedarse en España. Cuando hace ya bastantes años, pues Charo era la responsable de calidad de una gran empresa, pues lógicamente en ese momento las empresas se certificaban, pero se certificaban no por obligación, sino en definitiva porque era un indicio de calidad. El problema está que ahora mismo es que es obligatorio prácticamente para presentarse, por ejemplo, a cualquier concurso público o cualquier empresa que queremos ser proveedor de ella, pues nos exige que estemos lógicamente certificada en determinadas normas ISO o normas UNI. Por tanto, quiere decir que esto es el comienzo de la certificación de personas y veremos que esto se irá consolidando y que el mercado, tanto el mercado como la propia administración pública, pues reconocerá lógicamente el papel de esa certificación. No sé, Charo, si quieres insistir en alguna cuestión más. Nada más que estamos para cualquier duda que necesitéis, estamos en compliancecertifica.com y en mi correo electrónico que es calidad@compliancecertifica.com tendréis toda la ayuda que necesitéis. De todas maneras, nuestra web está bien especificada, donde tenéis los prerequisitos, las competencias, el temario, tarifas. Como ya he dicho, los agentes del esquema os ayudarán con la formación y todo lo que necesitéis, pues aquí estamos. Bueno, también, aunque no estaba en el programa, llamaron la atención con que esos agentes del esquema, esas entidades donde está, lógicamente, la primera, vuestra asociación,
lógicamente, el ser agente del esquema significa, como ha dicho Charo, que cuando haya que cumplir tanto los prerequisitos como los requisitos para la renovación de la certificación, pues se tenga en cuenta, se tienen en cuenta, lógicamente, esos cursos que la asociación vuestra imparte y que, lógicamente, ya están reconocidos por el mero hecho de ser agentes del esquema. También llamaron la atención que Lefebvre ha desarrollado una herramienta sumamente novedosa para las certificaciones de personas, que es el quiz legal. De hecho, ya desarrolló desde hace tiempo, y está teniendo mucho éxito, un quiz para el examen de acceso a la abogacía, y lo que han hecho es desarrollar unos quiz específicos para cada una de las certificaciones. ¿En qué consisten estos quiz? Pues consisten en una batería que han desarrollado ellos. La certificadora ahí no interviene para nada, porque lógicamente la imparcialidad es fundamental en la certificadora, pero ha desarrollado una batería de 1000 preguntas por cada uno de los esquemas. Claro, ¿eso qué te permite? Pues que tú tranquilamente en tu casa o en el despacho te descargas, pues en algunos esquemas como el asesor fiscal o responsabilidad de buenas prácticas tributarias, pues son 100 preguntas, pero en el resto de esquemas son 60. Bueno, pues tú te las descargas y tú vas haciendo el test. Y en un momento determinado, si cometes un error, pues a un solucionario que te explica el por qué efectivamente has cometido un error y al epígrafe del memento correspondiente. Es una herramienta, ya os digo, sumamente novedosa y que sí os recomiendo que de alguna manera pues la utilicéis. Os vayáis o no os vayáis desde luego a certificar, pero para la certificación, yo que peino canas hace muchísimo tiempo, pues el problema está que el único test que yo hice, pongo test a mis alumnos en la facultad, pero sin embargo normalmente los únicos test que yo personalmente he tenido que hacer son los del examen de carnet de conducir, y si yo desde luego ahora tuviera que empezar a hacer test, pues me equivocaría. Por tanto, de verdad que es una herramienta novedosa y deberíais de conocerla. Sí, se llama quiz legal, es el quiz de Lefebvre. De todas maneras, creo que en vuestra aplicación que tenéis para los asociados hay ya alguna información al respecto. No sé, Antonio, si tenemos alguna cuestión más. Sí, Javier, te proponía por interno, pues, por un lado abrir, si te parece ya, porque antes de la clausura, abrir la parte de preguntas, que hay alguna pregunta, a la vez que vamos a hacer también extensivo la encuesta de calidad, un poco para saber cómo ha sido la sesión, si les ha gustado, si podemos mejorar. Es una encuesta voluntaria, como siempre hacemos. Es un sondeo sencillito donde realmente pues nos van a comentar el sentido de esta sesión y sí, realmente interesante para todos ustedes. Abrimos esa encuesta y en paralelo, si te parece, Javier, exponemos las siguientes preguntas, ¿vale? Las últimas ya que nos han llegado. Perfecto. Bueno, pues me parece que me corresponde a mí clausurar esta jornada. Agradecer sin duda de nuevo a Joan Torres, a la asociación, por permitirme estar hoy con todos vosotros, agradecer también a Lefebvre la posibilidad de dar a conocer todas estas obligaciones nuevas y fundamentalmente de cómo poderlas llevar a cabo. Agradecer también la presencia, como siempre, a Charo, que en definitiva, como decía, es la cara amable de Compliance Certificada. Decía lo de la cara amable no por nada, sino porque a las certificadoras se las ve como se le ve a los auditores, que son los malos o las malas de la película. Bueno, como dice Charo, podéis perfectamente hacerle cualquier tipo de consulta a través de calidad@compliancecertifica.com. Podéis contactar con Lefebvre para todos los temas, digamos, tanto del sentimiento tributario como de este quiz legal, que merece sin duda la pena.
Y bueno, y como decía, me parece Jesús Rodríguez, a ver si la próxima vez pues ya nos podemos ver en directo, porque como sabéis, a mí me encanta veros la cara y sobre todo veros la cara y poder cambiar el paso en función de vuestras miradas. Así que muchísimas gracias, muchas gracias Antonio por la organización y nos vemos en otra ocasión.